Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un miércoles más, dispuestos a enfrentarnos a la palabra del Señor para deleitarnos, gozarnos y alegrarnos a través del mensaje que Dios nos trae cada día. Hoy va a estar basada la enseñanza en el versículo 28 del Evangelio de Mateo, capítulo 8, que dice así: Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Cuando Jesús llega a la otra orilla, concretamente a la ciudad de Gadara, la Biblia nos muestra cómo dos hombres que estaban endemoniados corrieron a su encuentro. Bueno, varias cosas vamos a tener que destacar de este versículo. Lo primero que yo, por ejemplo, encuentro es que este acontecimiento se da nada más llegar a la otra orilla. El día anterior vemos a Jesús sanando a muchos enfermos y liberando a muchos endemoniados, y debido a la gran multitud que se agolpó sobre él, pues entonces Jesús decidió cruzar el mar. Estaba tan cansado físicamente que durante la travesía se quedó dormido por un rato. Y digo un rato porque se levantó una gran tempestad y los discípulos lo que hicieron fue ir a despertarle para que la calmase. Así que no pudo dormir. Y ahora vemos que nada más llegar, en vez de encontrar o hallar un poco de reposo en Gadara, lo que se encuentra son a estos dos endemoniados que salen de los sepulcros a encontrarse con Jesús. Cuando uno se pone a analizar cómo era el día a día del Señor, se da cuenta que eran agotadores sus días. Jesús no paraba, estaba constantemente sirviendo al necesitado. Basándonos en todos los escritos, todos los relatos de los 4 evangelios, se calcula que Jesús caminaba una media de 30 a 40 kilómetros diarios. Como me dijo mi pastor José Manuel Sierra cuando estuvimos en Israel hace un tiempo atrás, y yo pude observar personalmente los largos trayectos que Jesús recorría, él me dijo: Jesús era un hombre que sudaba la camiseta. Esto es una expresión refiriéndose a que Jesús no paraba. Constante y permanentemente estaba presto para el servicio. Jesús no era ningún ocioso. Bueno, de hecho es que la Biblia condena la ociosidad. Pablo dijo en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el versículo 14, que a los ociosos tenemos que amonestarlos, tenemos que reprenderlos. Nosotros hemos sido creados para el servicio. Yo no sé por qué algunos creen, y lo peor de todo, enseñan que el trabajo es una maldición, cuando más bien es todo lo contrario. Es una bendición de Dios el poder trabajar. Hay quienes dicen que Dios castigó a Adán y a Eva en el Edén por su pecado con el trabajo. Pero mira, quien diga esto es porque no tiene ni idea de lo que ocurrió en el Edén. La Biblia enseña claramente en el libro de Génesis capítulo 2 y versículo 15 que antes de la caída en pecado, que cuando Dios crea a Adán lo puso en el huerto del Edén con el fin de que lo labrara y lo guardase. Dios creó a Adán para trabajar en el huerto del Edén. El pecado lo que trajo fue cansancio al trabajo, fue sudor en la frente cuando se trabaja, pero trabajar es una bendición. Aquellas personas que pudiendo trabajar no lo hacen, la Biblia enseña que están viviendo desordenadamente. En la segunda carta que Pablo le escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 3 y en el versículo 6, del 6 en adelante, encontramos a Pablo no solamente diciendo que aquellos que no trabajan en nada viven desordenadamente delante de Dios, sino que además dice que nos apartemos de estos hermanos que no trabajan en nada. La ociosidad no es bueno en absoluto. Jesús nos dio ejemplo de ser un hombre trabajador. Las personas estamos creadas para trabajar, para producir. Incluso la Biblia dice a través de Pablo, también concretamente en la primera carta de los tesalonicenses, en el capítulo 1 y el versículo 9, que nosotros nos hemos convertido a Dios para servir a ese Dios vivo y verdadero. Pero espera que incluso voy a ir un poquito aún más allá. Pablo también, cuando escribe a los tesalonicenses en su segunda carta, en el capítulo 3 y versículo 10, llega a decir que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Aquí en España, por desgracia, mucha gente prefiere vivir de las ayudas del Estado a trabajar. Están más cómodos en su casa recibiendo una aportación económica que el gobierno les da
antes de salir a la calle a trabajar. Pero esto no está bien. No está bien ni por parte del Estado y por supuesto que tampoco no está bien por parte de la gente que pudiendo trabajar deciden vivir de las ayudas sociales. Jesús no nos ha enseñado esto. Jesús nos ha enseñado todo lo contrario. Jesús nos ha enseñado a trabajar dura y arduamente. Pero en fin, bueno, cambiando de tema porque si no se nos va todo el tiempo en esto, quiero resaltar el hecho de que la Biblia denomina a estos dos hombres que salen al encuentro de Jesús como endemoniados. Endemoniado significa que está poseído por un demonio. La Biblia no dice que estas personas, qué sé yo, tuvieran unos problemas mentales, tuvieran problemas físicos, algún tipo de trastorno, alguna anomalía que afectara su conducta, sino que la Biblia habla claro y llama las cosas como son. Estos dos hombres estaban endemoniados. Hoy en día, antes de decir esto, nos inventamos 1001 síntomas para evitar el decir que alguien está endemoniado. Y así nos va. Estamos tratando de sanar a personas que sus problemas son espirituales como si tuvieran problemas físicos. Es como que a ti te duela, qué sé yo, la cabeza y te lleven al podólogo. O que a ti te duela el estómago y te lleven al oculista. O qué sé yo, que te duela el corazón y te lleven al otorrino. Pues así, por desgracia, estamos tratando a muchas personas. Personas que tienen problemas espirituales. ¿Y por qué sucede esto? Creo, sin miedo a equivocarme, que el problema radica en la falta de discernimiento espiritual en los creyentes de hoy en día. Mira, Jesús sabía perfectamente discernir cuando alguien tenía un problema espiritual, o cuando alguien lo que tenía era un problema físico, o cuando alguien lo que necesitaba, qué sé yo, era perdonar, o lo que quiera que sea. Jesús siempre lo sabía, pero hoy en día no. Por una parte están los que ven demonios en todas partes, los que solo liberan y vuelven a liberar a las mismas personas todos los días, todas las semanas en cada culto, y por otra parte están los que, oye, no saben tratar este asunto, este área espiritual. Y entonces deciden derivar a estas personas, a los médicos, a los psicólogos, a los psiquiatras, cuando en realidad lo que tienen es un problema espiritual. Claro que muchas veces hay necesidad de que la gente acuda a los médicos, por supuesto, a psicólogos, a psiquiatras, claro que sí, hacen un excelente trabajo, pero solo cuando lo necesitan. Pero si lo que tienen son problemas espirituales, por más que vayan a estos especialistas, no van a poder hacer nada. Bueno, sí, medicarles con pastillas, que lo único que van a lograr es adormecerles. Así que hoy más que nunca deberíamos de pedirle al Señor que nos dé el don de discernimiento, que nos ayude a discernir cuál es el origen del problema de las personas. Así que el Señor nos ayude y nos dé mucha sabiduría en esta labor. Amén. Vamos a orar en este día, en esta mañana. Señor, te damos las gracias, Señor. Gracias primeramente por darnos la capacidad de trabajar. Gracias porque nos has creado útiles para ti, Señor. Nos has dado esa capacidad de producir, mi Dios. Gracias te damos por eso, Señor. Y también te pedimos en esta mañana, Señor, que tú derrames el don de discernimiento, Señor, para que podamos tratar el problema de las personas, para que sepamos, Señor, si es un problema espiritual, si es un problema físico, si sea lo que sea, que tú nos des sabiduría, que tú nos guíes, que tú nos ilumines en este camino. Señor, gracias por este día, Señor, por este miércoles. Bendícenos, Señor, te lo rogamos. Acompáñanos a cada lugar donde vayamos, Señor, y que tu presencia esté siempre sobre nuestra vida. Gracias por todo lo que estás haciendo y sobre todo, gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, mañana jueves, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.